En una encuesta efectuada en Estados Unidos, resulta que un 30% de las mujeres confesaron haber provocado celos en su pareja, bueno, para comprobar la fuerza de sus convicciones. Es normal. Como también es normal que la mayoría de los hombres, en otra encuesta, a los que se les preguntó si sentían celos alguna vez, hacía 10 años, y habían dicho nunca, jamás, bueno, 10 años después, seguían solteros. También es normal. Lo que no es normal es que los celos autodestruyan, lleven al suicidio y al asesinato. Creo que deberíamos considerar los celos como una de las emociones que llamamos sociales o autoconscientes. Ralph Adolphs es profesor en el Departamento de Neurología de la Universidad Estadounidense de Iowa. Es un experto en comunicación emocional y en los mecanismos cerebrales de la expresión y el reconocimiento de emociones. Durante muchísimo tiempo se pensaba que en el cerebro todo estaba bien compartimentado, separado, las emociones en un lado, la razón o el pensamiento racional por otro. Y de pronto llegáis los neurocientíficos y decís, mira, en realidad todo está mezclado. No es tan fácil, ¿eh? Y cuando os ocupáis de las emociones, es algo realmente complicado de entender. Así que lo primero que me viene a la cabeza es preguntarte, ¿el estudio de las emociones está contribuyendo a la comprensión de la mente? ¿De cómo funciona la mente? Creo que sí, creo que lo está. Que está revolucionando y cambiando nuestra forma de comprender cómo funciona la mente. Tienes razón. Esta idea básica de que la emoción y la razón son dos tipos de facultad separados se remonta a la antigüedad. Aristóteles ya pensaba que el hombre era un animal racional y probablemente antes de él existía ya la idea de que había cosas que se relacionaban por un lado más con el comportamiento animal, las emociones, las pasiones y por el otro con la razón, la cognición, con aquello que nos hacía seres humanos. Y que estas cosas estaban separadas. Y esto no es verdad. No es cierto. Lo que la investigación ha demostrado es que, de hecho, son todas ellas parte de un mismo tipo de maquinaria. Y que incluso el tipo de razonamiento o planificación o toma de decisiones más refinado, el que parece más lógico, necesita de la emoción. Sin emoción no hay razonamiento, ni planificación, ni toma de decisiones. Así que, realmente, las emociones y los sentimientos forman parte de todos los aspectos del funcionamiento cognitivo. Aquí se pueden enumerar muchos dominios diferentes: la memoria, la toma de decisiones, la planificación, el razonamiento. Todos ellos necesitan de la emoción. Y con respecto a las emociones, habéis identificado las zonas concretas del cerebro en donde, bueno, está la fuente de esas emociones, la amígdala, por ejemplo. ¿Y quién gana esta batalla? ¿Se produce algo así como una inundación del neocórtex con mensajes que vienen de la amígdala? Haz esto, no hagas aquello. Sí, es una buena pregunta. En el cerebro hay claramente estructuras que pueden ser consideradas parte del cerebro emocional, por así decir. Estructuras como la amígdala, el cuerpo estriado ventral y el córtex órbito-frontal, que están relativamente especializadas en el procesamiento del significado emocional de los estímulos. Ahora bien, estas interaccionan con muchas otras partes del cerebro. Siempre se produce un intercambio entre estas estructuras y otras. El tema que acabas de plantear creo que es muy importante. Un tema al que se están dedicando muchos investigadores es la cuestión de cómo podemos regular y autorregular las emociones, por ejemplo, durante el desarrollo. Los investigadores están estudiando esta cuestión. Un niño tiene mucha menos capacidad de controlar sus emociones, llora con más facilidad o tiene pataletas, y a medida que vamos madurando, que vamos creciendo, ciertas partes del cerebro se encuentran en disposición de regular este comportamiento emocional. El estudio parece ser muy complicado, pero hay dos tipos de estructura del cerebro en concreto que participan en el proceso: la amígdala y el córtex prefrontal.
Hay pruebas de que el córtex prefrontal puede influir, regular e inhibir la actividad de la amígdala. Los humanos, igual que muchos animales, pueden recibir mensajes químicos de seducción y deseo que captan por la nariz. La atracción entre sexos nace por la acción de unas sustancias invisibles llamadas feromonas, unas hormonas liberadas por la piel que transmiten una especie de reclamo del deseo sexual. El órgano encargado de percibir estos olores especiales fue bautizado en 1703 como órgano vomeronasal. Consta de dos pequeños orificios de forma cónica de 2 milímetros de profundidad situados a ambos lados del tabique nasal. Hasta hace unos 20 años, este sentido se daba por desaparecido en los humanos. Ahora, una vez redescubierto, incluso se fabrican perfumes y lociones enriquecidos con feromonas, porque se supone que contribuye a una comunicación erótica y a la secreción de hormonas sexuales. Las sustancias olorosas estimulan los nervios olfativos que transmiten la sensación a la corteza cerebral. En cambio, las feromonas estimulan el órgano vomeronasal y las sensaciones van al hipotálamo, el centro de las emociones, provocando una atracción inconsciente. Así, los amores llamados a primera vista son más bien amores al primer olfato. Para transmitir feromonas, el contacto físico es indispensable, ya que su radio de acción es solo de unos centímetros. Los científicos han hecho experimentos y han llegado a la conclusión de que la mujer selecciona a su pareja por medio del olor, porque éste les aporta información sobre la composición del sistema inmunológico. El fin es encontrar una buena combinación de genes de cara a una estrategia reproductiva y de mejora de la especie. El hombre, por su parte, busca invertir bien en sus genes y esto lo convierte en celoso. El macho en los animales y en los hombres vigila a la hembra e intenta mantener a los demás machos alejados porque no quiere perder su inversión y quiere tener una buena descendencia. De hecho, los celos forman parte de la relación amorosa y del mantenimiento de la pareja. Son un sentimiento de defensa contra las alertas de infidelidades y abandonos. A pesar de las feromonas, o precisamente por causa de estas, los celos entran en funcionamiento. Sin embargo, las estadísticas de infidelidad juegan a favor del hombre. Un 60% de ellos confiesa que engañan y solo un 12% de mujeres dicen ser infieles. Sabes, hace muchísimos años mis hijas solían decirme que las relaciones entre las personas eran una especie de química. Ya sabes, hay buena química o hay mala química, ¿no? Y yo les decía, oye, esto es absurdo. Y ahora venís vosotros y decís, oye, quizá no sea tan absurdo. Sí, hay productos químicos y reacciones químicas, pero son muy complicados. No sabemos mucho al respecto. Hay un área en que los investigadores han realizado un avance, y es en relación con las feromonas. Estas son moléculas que podemos oler y que influyen en el comportamiento social y especialmente en el comportamiento sexual de los mamíferos inferiores. Y parece ser que también podrían ejercer una influencia en el comportamiento de los humanos, pero la influencia de estas en los humanos probablemente sea pequeña. Hay, al parecer, un vomeronasal, ¿no? Un órgano vomeronasal, sí, en otros animales. En los humanos es posible que sí que lo haya o quizá no. De momento no lo sabemos. Es un tema muy discutido. Martha McClintock, una investigadora de la Universidad de Chicago, ha estudiado este tema y ella cree que sí hay un órgano vomeronasal en los humanos y que las feromonas ejercen un efecto en él. Hace unos años me enseñó un experimento muy interesante que había hecho.
En la universidad, las chicas que compartían habitación tenían el ciclo menstrual sincronizado. Todas tenían la menstruación al mismo tiempo, los mismos días. Y ella demostró que se debía a las feromonas. Se liberaban ciertas moléculas en el aire que podían oler y afectaban su biología reproductiva, sincronizando los ciclos sexuales. Pero aparte de este hecho, sabemos muy poco sobre cómo influye la conducta social en el sentido del olfato. No se ha investigado mucho. ¿Y qué pasa con los celos? Oye, ¿dónde los coloco? ¿Es algo heredado de los primates? ¿Hay alguna razón o explicación evolutiva? Bueno, sí, sin duda tienen una base evolutiva. Creo que deberíamos considerar los celos como una de las emociones que llamamos sociales o autoconscientes. La investigación a menudo distingue dentro de las emociones dos clases diferentes. Las emociones básicas, por las que se entiende la felicidad, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco, estas 6, son emociones que tenemos en común con muchos otros animales. Por ejemplo, las ratas pueden sentir miedo y asco. Conocemos muchas cosas de los sistemas cerebrales que sostienen estas emociones básicas y también se las puede apreciar de manera fiable en la expresión facial. Las emociones sociales, en cambio, son emociones que solamente se encuentran en especies que tienen una estructura social compleja, y especialmente en los humanos. Se trata de emociones como la vergüenza, la culpa, la turbación, el orgullo y los celos. Y para estas emociones, como los celos, se pueden encontrar algunos precursores ya en los primates. Por ejemplo, las investigaciones de Frans de Waal, por ejemplo, y de otros investigadores, han demostrado que los primates experimentan emociones sociales. Pueden sentir culpa, también pueden sentir celos. Y algunas emociones, algunos comportamientos sociales son semejantes a las emociones que se encuentran en los seres humanos. Pero realmente, emociones como los celos, la turbación o la vergüenza o la culpa, estas emociones sociales son algo que se dan casi exclusivamente en los humanos. Son típicas de los seres humanos y solo se las encuentra en un momento bastante avanzado de la evolución de los humanos. Un bebé normalmente solo experimenta unas pocas emociones, como la tristeza, la felicidad y el miedo. Mientras que las emociones sociales más complejas aparecen después. Requieren un mayor desarrollo. Más tarde. ¿Y qué razón evolutiva hay detrás de estas emociones? Si es que hay alguna, ¿no? Quiero decir, oye, ¿qué papel positivo juegan los celos, por ejemplo, en el desarrollo de la sociabilidad? Es una pregunta que creo que podemos plantearnos para cualquiera de las emociones sociales, y se han dado algunas respuestas. Según Steven Pinker, que escribió un libro llamado Cómo trabaja la mente, en ese libro él, como muchos otros psicólogos evolutivos, Lida Cosmic, John Tooby y muchos más, ha dado explicaciones evolutivas a los celos, pero realmente no sabemos la respuesta. Podemos construir algunas explicaciones acerca de qué sentido tiene experimentar celos en términos de relaciones sexuales, de relaciones de pareja, según las cuales uno intenta proteger a su pareja contra otras personas, otros pretendientes que pudieran interferir. Así podemos construir estas explicaciones, pero realmente no podemos, no sabemos. Quieres estar seguro de que tus espermatozoides son los que engendrarán la cría, ¿no? Sí, sí. La mayoría de primates son polígamos, es decir, cada macho suele tener un grupo de hembras a las que fecunda a modo de harén particular y exclusivo. Este tipo de relación social se mantiene gracias al sentido de la posesión. Por un lado, el macho defiende a sus hembras frente a la intrusión de posibles rivales. Por otro, la hembra tiende siempre a seducir al macho más fuerte de la manada, aquel que le garantice mayor seguridad y protección. Pero los vínculos afectivos entre ellos son minoritarios. Solo las hembras establecen una verdadera relación de amor con sus crías. Los celos de los primates son, por tanto, una conducta que permite la estructura social básica. Son un mecanismo de supervivencia.
Millones de años más tarde, sus descendientes, los humanos, continúan manteniendo el sentimiento ancestral de los celos, a pesar de que las relaciones sociales entre machos y hembras sean bastante distintas a la poligamia generalizada de los primates. Y es que el género humano se consolidó y expandió gracias al nacimiento de una estructura social nueva, la monogamia, que daría lugar al núcleo familiar, formado por la unión permanente de un macho y una hembra para generar una descendencia continuada. Diversos cambios fisiológicos en los primeros homínidos fueron los desencadenantes de la aparición de la familia como motor social. Las hembras humanas, al contrario que las hembras primates, que solo tienen relaciones sexuales durante el periodo de celo, han desarrollado una sexualidad continua. Por otro lado, la evolución del cerebro humano ha dado lugar a un aumento de la sensibilidad al placer y al sexo, es decir, a un incremento de la libido. Además, la extrema indefensión de las crías humanas ha obligado a ambos progenitores a colaborar conjuntamente para la supervivencia de la prole. Estos factores, entre otros, son los responsables de la aparición de vínculos sexuales permanentes entre hombres y mujeres y, en consecuencia, del enamoramiento y la aparición de la familia. Pero a pesar del cambio social, del compromiso que la monogamia implica, los celos han persistido como un remanente de las costumbres atávicas de los primates, que nos recuerda que las relaciones entre hombres y mujeres están a un paso aún de un sentimiento puramente animal, la posesión. Déjame que te lea algo. Bueno, que no parece plausible, ¿no? Parece imposible. Escucha, esta es una declaración de O.J. Simpson durante su juicio, ¿vale? En un momento dado dice, comillas, supongamos que yo la maté. Si lo hice, sin duda fue porque la quería demasiado. Oye, es increíble esta declaración, ¿no? Y mi pregunta es, ¿los celos siempre están relacionados con el amor? ¿O no? Este pequeño texto que acabas de leer creo que plantea algunas grandes cuestiones. Sin duda, hasta cierto punto nuestro comportamiento viene guiado por las emociones, como los celos. Y es muy interesante y muy importante considerar la cuestión de hasta qué punto debemos considerarnos responsables de nuestro comportamiento. Por ejemplo, si experimentamos una emoción muy fuerte y cometemos un crimen, ¿se nos puede responsabilizar igual que si lo hubiéramos cometido a sangre fría, sin emoción, sin una pasión? Creo que esta es una cuestión muy interesante. Es una cuestión... Y probablemente no hay respuesta, ¿no? Creo que como científicos tenemos que ir con muchísimo cuidado. Creo que hay dos errores que la gente suele cometer cuando se habla de cuestiones éticas o morales, de lo que es correcto y de lo que no es correcto hacer. De estos dos errores, uno es pensar que hay una sola respuesta para esta pregunta de qué es y qué no es correcto. No hay una única respuesta. Lo que se necesita siempre es un diálogo entre las personas e ir definiendo así, continuamente, cuál debería ser la respuesta correcta. Depende. Depende de la cultura, del contexto histórico, de lo que es significativo e importante para nosotros en términos de correcto e incorrecto. De modo que un error en el que siempre se cae es el de intentar encontrar una respuesta única, correcto o incorrecto. ¿Hay que responsabilizar a esa persona o no? Y el segundo error que suele cometerse es pensar que la respuesta tiene que darla la ciencia exclusivamente. No creo que sea así. Creo que la ciencia y la investigación psiquiátrica, la investigación neurológica, aportan muchísima información y nos dan una imagen de nosotros mismos y de hasta qué punto se nos puede hacer responsables de nuestro comportamiento y hasta qué punto no. Pero no pueden darnos todas las respuestas, porque los hechos de la ciencia dependen de una interpretación en un contexto cultural, de un diálogo que define lo que importa, lo que es relevante. Por ejemplo, si queremos tratar la drogadicción,
Es muy diferente ver la drogadicción o el alcoholismo como una enfermedad y decir que estas personas no se pueden ayudar a sí mismas, sino que están enfermas y necesitan ayuda. O bien culpar a estas personas y decir que es culpa suya, que no deberían tomar alcohol o drogas. Son puntos de vista totalmente diferentes. Y no creo que haya ninguna respuesta de blanco o negro. Creo que necesitamos un diálogo constante. La tercera pregunta, y esta es la última. ¿Crees que el estudio de las emociones nos está ayudando? ¿Y de qué manera? A nivel clínico. Quiero decir, con la gente que padece enfermedades emocionales, porque tiene demasiadas emociones o demasiadas pocas. Sí, no hay duda de que las investigaciones neurocientíficas han abierto nuevas perspectivas en lo que respecta a las enfermedades relacionadas con las emociones. Y puedo darte muchos ejemplos. Casi todas las enfermedades psiquiátricas en que podamos pensar presentan como uno de sus componentes, a veces el más importante, una disfunción en el procesamiento de las emociones. La esquizofrenia, el autismo, las fobias, las enfermedades por tensión postraumática, la depresión, la ansiedad aguda. Todas ellas tienen como componente un funcionamiento emocional anormal. En las enfermedades neurológicas, las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, también se produce una disfunción en el procesamiento de las emociones. Y no solo en pacientes con enfermedades psiquiátricas o neurodegenerativas bien definidas, sino también en individuos normales, por ejemplo, con los años. Al envejecer se producen cambios en el cerebro que llevan a cambios en el procesamiento emocional. Creo, por tanto, que la importancia de comprender cómo se procesan las emociones en el cerebro es enorme para todos los aspectos del bienestar humano, desde el funcionamiento normal al patológico, en las enfermedades psiquiátricas y en las neurodegenerativas. Para darte un ejemplo, en muchas enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, en fobias o en las enfermedades por estrés postraumático y también en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, se ha demostrado que la amígdala es una estructura patológica que no funciona correctamente, de manera que estamos empezando a conocer bastante bien lo que no funciona en el cerebro en estas enfermedades. Ahora bien, lo siguiente y más difícil es intentar curarlas, encontrar cómo podemos diagnosticar estas enfermedades, cómo podemos controlarlas y esperemos que también cómo podemos rehabilitar y ayudar a estas personas por medio de terapias. A partir de ahora será más fácil tratar las fobias derivadas del miedo, ya que se ha descubierto que la base neuronal de esta sensación tan angustiante se encuentra en el cromosoma 5. Para determinar el origen de la sensación de miedo, se ha realizado un experimento con 1 millar de ratas de laboratorio, ya que se trata de animales genéticamente muy similares al hombre. Los roedores han sido sometidos a situaciones en las que debían sentir miedo, y los resultados permiten afirmar que todas las reacciones que registraban se localizaban en el cromosoma 5. Asimismo, se ha determinado que en estas reacciones intervienen varios genes a la vez. El descubrimiento permitirá profundizar por una parte en las conductas derivadas de la falta de miedos y por otra en las que se producen por el exceso de este, como las fobias, los trastornos agudos de ansiedad o los cuadros de estrés. El año que viene Marte puede dejar de ser el planeta misterioso y enigmático que ahora es para los astrónomos. En los próximos meses, la NASA tiene previsto enviar una flota de robots para explorar el interior de las rocas marcianas. La NASA tiene previsto enviar una nueva misión al planeta rojo el año que viene. De la flota prevista para el nuevo viaje científico a Marte, destacan 2 vehículos espaciales gemelos que acaban de ser presentados en sociedad. Se trata de 2 pequeños robots articulados a los que se les ha insertado una especie de dientes hechos de diamantes, especializados en romper rocas. La finalidad es que al perforar las rocas marcianas se pueda analizar su interior. Los robots han sido bautizados por los técnicos norteamericanos con el nombre de RATS. De concluir con éxito la misión, sería la primera vez en la historia en que se conocería la composición interna de una roca marciana. Un equipo del Instituto de Tecnología de Massachusetts ha creado un hilo quirúrgico inteligente que, una vez insertado en el cuerpo humano, puede tomar diferentes formas y utilidades.
El material en cuestión es un plástico que cambia de forma al variar la temperatura y al ser biodegradable no genera ningún tipo de rechazo por parte del organismo. En su estado inicial y a temperatura ambiente tiene aspecto de hilo, pero al calentarse a causa de la temperatura corporal, el material puede adoptar forma de lámina para separar dos tejidos, de tornillo para soldar huesos o de sutura para cerrar heridas. Una vez ha finalizado su labor, la sutura se disuelve y es eliminada con total normalidad. Los precursores del plástico con memoria biodegradable aseguran que en un futuro las aplicaciones médicas serán muy variadas. En algunas ocasiones ir de compras tiene un efecto terapéutico y ayuda a aumentar el ego, pero en otros momentos se convierte en una adicción preocupante. En Estados Unidos aseguran haber encontrado un fármaco anticompras. La adicción a todo tipo de productos empieza a hacer mella especialmente en mujeres que viven en grandes ciudades y que cuentan con una renta alta. Por ello, los expertos en comportamiento han comenzado a dar importancia a un fenómeno que hasta ahora se consideraba casi una frivolidad. En Estados Unidos, el país donde se registran más casos de esta adicción, un equipo de especialistas ha empezado a tratar la adicción con un fármaco que pertenece a la familia del Prozac, o sea que en su origen ha sido diseñado para tratar la depresión. Los primeros resultados han sido positivos, por lo que esperan que la terapia pueda servir para paliar una patología que afecta a 1 de cada 5 ciudadanos con un poder adquisitivo elevado. Bombillas y fluorescentes pronto pasarán a la historia. En las próximas décadas, los LEDs serán las estrellas de la iluminación. Se trata de un nuevo material más duradero y eficaz que funciona a baja temperatura. La principal característica de los LEDs es que se trata de dispositivos duraderos, compactos y capaces de funcionar a baja temperatura, por lo que una de sus ventajas más destacables es que las bombillas no se recalentarán y esa energía calorífica que ahora se desperdicia se podrá reaprovechar en energía lumínica. El objetivo de los investigadores es encontrar nuevos materiales que emitan luz que sean más eficientes y más baratos. Comparados con las bombillas tradicionales, los LEDs solo gastan 1/10 parte que estas y son el doble de eficientes que las luces fluorescentes. En un país industrializado, el nuevo sistema de iluminación reduciría un 10% el consumo de energía total. Estamos en redes y hoy va de celos. Bueno, ya lo han oído, o sea, y visto, ¿no? Parece que los celos es una emoción social, dicen, lo cual la restringe, bueno, pues a los homínidos, ¿no? Es difícil imaginar los cocodrilos celosos, pero lo que no está claro todavía es si se tienen celos porque hay unas sustancias químicas que generan estos celos, o si es una alucinación cerebral, o si, Florencio, si están exclusivamente ligados a la historia del amor. Vamos. Bien, en el reportaje que hemos visto, el profesor Adolf yo creo que ha tocado los puntos principales, ¿no? Sí. Del tema. Y con otras palabras, pues ha venido a afirmar que los celos son un fenómeno biológico, pero también un fenómeno social, es decir, biohistórico o biocultural. Que hay un sustrato bioquímico hormonal, evidentemente, pero también a través de sus distintas alusiones a procesamiento de la información, nos ha señalado que en los celos, como en cualquier otra emoción, como en cualquier otro sentimiento, hay una categorización, hay una etiqueta lingüística y que, por lo tanto, para estudiar interdisciplinariamente los celos no hace falta, ni es necesario, ni desde luego conveniente, reducir ni por abajo, a través de un reduccionismo biológico, y tampoco por arriba, haciendo ver los celos o el amor como un producto exclusivamente cultural. Lo ideal sería, y para eso hace falta, claro, un equipo de expertos de distintas disciplinas. Poco, ¿no? Prácticamente, por lo que yo sé, la química del amor es reciente, hace 10 o 15 años, ¿no? Y luego lo que es más escandaloso quizá es que los científicos sociales, ¿verdad?, pues hayan incorporado 10, 15 años un dato
creo que fue en 1986, cuando la ASA, la Asociación de Sociólogos Americanos, incorporó una sección de sociología de las emociones. Los grandes paradigmas y ahí psicológicos. están todas. Pues, claro, yo me imagino mal una fundación, Adolfo, no sé qué piensas tú, dando 2 millones para estudiar la envidia o los celos, ¿no? que tienen esta malísima imagen, ¿no? Los darás mucho más fácilmente para estudiar las células madre, en que la gente espera todo tipo de milagros químicos, ¿no? Pero realmente, ¿qué sabemos? Tú escribiste, además, en su día un libro sobre celos. O sea, oye, los celos está bien, muy bien, ok, normal, pero parece que a partir de un momento esto puede llevar al desastre, ¿no? Y a los asesinatos y... ¿Qué hemos descubierto en los últimos años? ¿Qué sabemos de esta neurobiología de los celos? Bueno, vamos a ir por partes. Venga. Primero, yo escribí un libro hace bastantes años, 10 años, sobre neuroquímica amorosa en conjunto. Y había algunos apartados dedicados a los celos, pero era el conjunto de las pasiones amorosas, ¿eh? Y de eso ya hace tiempo. Y entonces estaba en sus albores del asunto, pero ahora sí que hay gente que da mucho dinero para investigar esas cosas. ¿Sí? Sí. Yo no me dedico a ello, porque lo hice. ¿Los celos en particular o las emociones? Las emociones amorosas, las pasiones amorosas. Y como preguntabas si los celos o la envidia, por ejemplo, hay una fundación americana que se llama la Templeton Society, que está enormemente interesada en la intersección entre ciencia, mente e incluso pasiones místicas y religiosas, que ha concedido ayudas notabilísimas de muchísimo más dinero a gente que estudia estas cuestiones en animales. O sea que hay un campo para pedir, ¿y qué sabemos? para pedir recursos. Gracias a eso. ¿Qué sabemos de nuevo? ¿Qué sabemos de nuevo? Pues sabemos que muchas cosas que han salido en los reportajes no son correctas. A ver. Por ejemplo, todavía no está claro que el órgano vomeronasal, al cual se ha asignado un papel importante en los humanos como lugar anatómico de inducción de atracciones olfativas, ni siquiera que exista en los humanos, ni siquiera que exista. Vamos a ver, tú estás en el lado de los que creen que no es el caso, o sea, que los humanos no tienen este órgano. Pero tú sabes que hay muchos científicos muy serios que dicen que sí. Sí, pero sin datos. Hombre, el propio Ralph Adolphs mencionaba el estudio de Martin, en donde en un colegio había estudiado la coincidencia de los en chicas jóvenes de su ciclo menstrual. O sea que datos los hay. Oye, en ciencia, afortunadamente, al contrario de la religión, nunca hay convicciones definitivas, ¿no? Pero sí es un tema debatido, y unos creéis una cosa y otros creéis otra. Entonces, vamos a ver, me pongo de tu lado y yo descarto la existencia de este órgano que se ha demostrado en determinados animales, pero que yo lo que he dicho es que en humanos todavía, porque hay pequeños vestigios anatómicos, todavía no está claro, ni de lejos, de que exista como tal como se ha encontrado en determinados mamíferos, y que además sea funcional. No hay ningún dato, datos cero sobre esta cuestión. Lo que ha comentado el doctor Adolf es algunos estudios de Martha McClintock, preciosos, que tienden a sugerir que hay algún tipo de comunicación a distancia química feromónica en mujeres. Y tiene 3 o 4 experimentos absolutamente sensacionales. Pero seguimos sin tener ni un solo dato de que esto juegue un papel en la atracción a primera vista entre los dos sexos. Es evidente que el lenguaje y que la cultura, sin ser necesariamente freudianos, puede perturbar esa capacidad biológica de disfrute o de felicidad que tú señalabas, ¿no? Es decir, maestra en la cultura, y no solamente ese libro, y creo que es una prueba bastante razonable de que nuestros códigos, en este caso lingüísticos emocionales, pueden verdaderamente
no solamente inhibir, interferir, sino reprimir total y absolutamente un impulso biológico como es, por ejemplo, pues el de la promiscuidad o el de la variedad del estímulo, el efecto Coolidge. Pero Florencio, vamos a ver, Ralph Adolphs me ha dicho que los celos son una emoción social. Y yo os estoy preguntando que me digáis qué sabemos de nuevo de los celos, además de ser una emoción social, porque yo veo, por un lado, que los celos parecen absolutamente necesarios para mantener una determinada estructura familiar. Si no hay celos, es muy difícil que gravite, que cristalice la pareja, pero por otro lado veo asesinatos, veo torturas, veo desvaríos, bueno, y os digo, oye, ¿qué sabemos a pesar? Sí, te entiendo, pero a mí me parece que no es... Está vinculado al amor, tú has escrito mucho sobre ese tema. Primero, el concepto mismo, y no es el caso ahora de entrar en ello, de emociones básicas, ha sido cuestionado. ¿Qué es eso de básico, verdad? Segundo, la división entre básico y social también es inaceptable. Quiero decir que lo que hay es visiones de la misma emoción desde un punto de vista neurofisiológico, o desde un punto de vista interpersonal, o desde un punto de vista social. Tú preguntabas, ¿qué sabemos de los celos con respecto a lo que conocían los medievales, que creo que no conocían nada con respecto a lo que conocía Freud, ¿no? Pues que en los celos tradicionalmente se han considerado tres elementos: el sujeto celoso, el objeto de los celos, el rival, y en eso distingue los celos de la envidia, pero habría que añadir un cuarto elemento: ¿qué tipo de amor, qué paradigma amoroso es el que está, por así decirlo, incluyendo esa relación triangular? Porque no es cierto que haya un solo mensaje, un solo tipo, un solo paradigma amoroso en Occidente. El que finalmente triunfó y el que, de una forma verdaderamente inexplicable, se vinculó al matrimonio es lo que llamamos el amor romántico, que no es un producto del siglo XIX, es un producto de la primera parte del siglo XII. Pero el paradigma amoroso de quien inventa realmente el amor, que fue Platón, ¿no?, en los 6 grandes discursos del banquete, el mensaje cristiano, el mensaje lúdico de Ovidio, en esos paradigmas, desde un punto de vista teórico, los celos no tienen lugar. Pero vamos a ver, Adolfo, tú eres médico además, y sabes de pacientes, y sabes de cuál es la fisiología de los celos. En el mundo moderno de hoy, o sea, ¿cómo me lo explicas? ¿Hay más celos? ¿Hay menos celos? Lo que me dice Florencio me llevaría a pensar que habría menos celos, porque está desapareciendo el amor ese romántico que supuestamente dio. ¿Es así o es al revés? Probablemente los mismos que siempre. Sí. Mi apuesta sería que hay los mismos que siempre, de celos. ¿Y los patológicos? Bueno, quizá que vayamos por ahí. Es que antes no me has dejado acabar. A ver. Los celos son una reacción emocional normal, absolutamente normal, que la presenta la mayor parte de la gente, la inmensa mayor parte de la gente, el 99%. Y es alerta ante la traición sexual. En definitiva es eso. O emotiva. Sí. Y hay estudios sobre estos, preciosos, una maravilla. Por ejemplo, se presentan a jóvenes o a no tan jóvenes imágenes trucadas de la pareja en circunstancias de flirteo sexual con otro. Es una circunstancia que es absolutamente familiar, pero se han trucado las imágenes de tal manera que aparezca la pareja en situación franca de flirteo. Pues bien, a los chicos o a los hombres, cuando las situaciones de acercamiento dérmico, es decir, cuando ya se está pasando al toqueo y al magreo, el disparo del ritmo cardíaco y de las hormonas de estrés es brutal. En cambio, en las mujeres eso no es tan potente, ni mucho menos. Es cuando en el intercambio verbal, es decir, toleran más ciertos indicios de traición, los iniciales. ¿Quién ha hecho estos experimentos? ¿Hombres o mujeres? Hombres y mujeres. ¿Sí? Hombres y mujeres. No están viciados. No, en absoluto. No. Pues bien, las mujeres se les dispara las hormonas de estrés, las hormonas de alerta, el ritmo cardíaco, la conductancia. A los hombres. A las mujeres, cuando lo que detectan es indicios de traición
emotiva, de fondo. Es decir, cuando la chica le está diciendo al chaval, por ejemplo, caray, eres el tío más interesante que he encontrado en esta fiesta. En este momento, pum, hay el disparo. Es decir, que esto es absolutamente normal, lo tiene todo el mundo y lo tiene la gente porque, a diferencia de lo que se ha dicho en los reportajes, los humanos no son monógamos, no lo son. Son monógamos imperfectos, como otros animales que tienden a formar fusiones transitorias de pareja. Los humanos han montado un mecanismo de monogamia duradera. Oye, no es que quiera defender los reportajes, pero en el reportaje no se dice eso. Se dice que los humanos inventaron la monogamia. Cosa incorrecta. Cosa incorrecta porque los pájaros la habían inventado antes. Algunos pájaros, aunque un 30% de los pájaros supuestamente monógamos son infieles, ¿no? Oye, ¿me queréis hablar de los celos patológicos, que es lo que preocupa a la gente? Porque lo demás les va de fábula, o sea, les ayuda a sobrevivir, a mantener la pareja y todo eso. Pero lo patológico, ¿por qué surge lo patológico? ¿Es una enfermedad? ¿Es una malfunción neurológica del sistema emocional? Sí, pero déjame acabar. A ver, déjame acabar. Es decir, los celos normales surgen porque hay engaño, porque hay tradición y porque los machos y las hembras humanas tienden a las excursiones extrapareja. Algunos lo hacen más, los otros lo hacen menos, pero esto incluso se sabe ahora con datos de DNA, de detección de errores entre los hijos que son asignados a un varón y que viven en una familia respecto a sus padres biológicos. Hay también estudios británicos, americanos y españoles que indican que el engaño de la mujer para asignar hijos al padre que no le corresponde está entre el 9% y el 18%. Y esto es notable. ¿Y el engaño del hombre? El engaño del hombre... No tenemos cifras. No tenemos cifras, pero el de la mujer se mueve entre estos patrones. Por lo tanto, el que haya un inferior al de los pájaros fieles. Por lo tanto, que haya mecanismos de alerta, de vigilancia, de suspicacia, de aprensión ante los posibles indicios de engaño diferencial de la pareja es una cosa absolutamente razonable. Hay que esperarla. Celos patológicos. Los celos patológicos... claro, aquí el asunto es que la mayor parte de la gente pensó que a medida que nos hacíamos pues más espabilados, más cultos, más ricos, más tolerantes, más liberales, y dábamos oportunidad de acceso a todo el mundo, a todo tipo de ambientes, pues se habrían acabado los celos. Porque se partía de la idea de que era como una especie de artefacto cultural. Y no lo es una exigencia biológica. Y claro, hay determinados individuos, como en toda predisposición biológica, hay gente que es muy poco celosa. Oye, Florencio, tú querías decir algo sobre estos patológicos. Quiero decir que yo tengo que, por así decirlo, defender aquí las ciencias, ciencias sociales respecto a, yo creo, un inaceptable reduccionismo. Me parece que normal, los celos, desde el punto de vista estadístico puede admitirse, desde un punto de vista psicológico yo creo que no hay celos normales, quiero decir que lo que reenvían es una especie de síndrome, ¿verdad?, del sujeto en cuanto a baja autoestima, en cuanto a paranoidismo, etcétera, etcétera, y desde luego, y es lamentable que no podamos extendernos, son, insisto, como decía al principio, están vinculados a una forma muy concreta de entender el amor y en concreto de entender a la otra persona como propiedad, que es lo que ya desde el Código de Hammurabi pues sabemos que ha ocurrido con los hombres respecto a las mujeres. Adolfo, dime, yo iba a decir lo que tú vas a decir. Adelante. Dilo tú. Sí. No, yo insistiendo en lo que decía, hay patología francacelosa y muy preocupante que ocasiona bajas cotidianas. Una buena parte de la violencia doméstica que ocasiona muertes es debida a un extremo patológico de esta emoción normal que llega al delirio y que es un motivo de tratamiento de mi disciplina, de la psiquiatría. Eso lo podemos diagnosticar bien, se puede contener bastante bien con medicación antidelirante, pero como el conocimiento de los resortes biológicos de los celos normales ha aumentado e incluso sabemos algunos mecanismos hormonales que se ocupan de manera preferente, no exclusiva, pero preferente,
de esta aprensión normal ante la traición de la pareja, tenemos protagonistas en el horizonte, es decir, hormonas casi exclusivas dedicadas a este tipo de vigilancia. Y por lo tanto está en el horizonte, la posibilidad de identificar y después desarrollar farmacología anticelosa específica. Bueno, las hormonas celosas. Vamos a terminar el programa con un reportaje sobre los celos patológicos, los que no sirven para vivir, sino más bien para desesperar y morir. Bueno, ¿qué es lo que no te gusta de mí? De ti. Pues, como te he dicho muchas veces, no me gustaba cómo tú entendías la relación que yo tenía con mis amigos y cómo tú sufrías con las demostraciones de afecto que yo les hacía a mis amigos. Pues ¿hasta dónde crees tú que llega el tabú? ¿Hasta dónde crees tú que dónde está el punto límite? Pues el tabú es tan simple como depende cómo te acaricien, depende cómo te den la mano, depende cómo te den un abrazo. Se nota, es que se nota, eso se ve. Yo era una niña feliz. Estaba enamorada de ti, no me daba cuenta de nada y no quería ver nada más allá y tú eras muy protegida y nadie te podía tocar, nadie te podía decir nada. Ya estaba yo acostumbrado a estar solo, a no tener el padre al lado, el amigo y el hermano también en un momento dado. Que te quería suprimir de una manera o de otra las libertades de salir con la gente según qué gente, pero luego te me ibas por otro lado. Pero entonces, por miedo a perderme. Por miedo a perderte o por miedo a que llegase alguien y fuese más que yo. A veces digo, y me siento poca cosa, porque, no sé, yo sabía que me querías un montón y todo el mundo, a mí me hace gracia porque todo el mundo sabía de mí, yo no sabía de todo el mundo y porque tú lo decías. Y me molaba, ¿no? Y yo sabía que me querías, pero creo que si no lo puedes tener en una relación, no puedes decir todo, o sea, tenerlo controlado. Ya. Que cuando estás con celos, te montas tu paranoia. Y al montarte tu paranoia, pues todo encaja. Mira, fulanita me cortó la llamada porque tal y cual. Y te montas la paranoia, coges a la persona con la que estás, empiezas a pegarle gritos y la otra persona te dice, no, que no ha sido así, y tú que sí, que ha sido así, porque mira, te he pillado haciendo esto, esto y esto y esto otro y esto también. Y sí, encaja. A una persona que está con una pareja celosa, al final le sucede una cosa, y es que tiende a pensar que ya todo lo que hace está mal. Tiende a ser positiva en la vida, lo intento. Yo que sé, ahora lo ves desde el punto de vista y dices, mira, qué tontería, pero en el momento yo estuve a punto de hacer una locura. Y por mi hermano de 9 años que estaba delante, porque dije yo... Pero llega un momento en que dices, es que le den por saco, que ahora sufran por mí. Lo que pasa es que faltaba pues el tiempo de estar conmigo. A lo mejor en un momento dado, pues las 5 horas o las 3 horas que se están todas las madres con todos los críos, que por X o por Z en mi vida no se ha podido ser así.